mayor cantidad de factores o elementos o proteínas que puedan gatillar en una expresión distinta. ¿Preguntas hasta ahí? Hasta aquí lo que hemos venido conversando han sido temas de caracteres cualitativos, es decir, caracteres que los vemos blancos o negros, rosados o blancos, rugosos o lisos. Sin embargo, yo les decía en su momento, estábamos, cuando Mendel estaba sacando sus elementos, tratando de conversar mucho de sus teorías, estaba discutiéndose mucho el tema de caracteres que eran cuantitativos, caracteres que no solamente aparecían como blancos y negros, sino que caracteres que medían 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Es decir, eran caracteres con variación continua. Y era justamente eso lo que de alguna forma hizo la diferencia entre que aparecieran o no aparecieran los elementos de Mendel en su momento oportuno. Sin embargo, lo que quiero es que diferencien entre estos dos tipos de caracteres que tienen expresiones distintas. Cuando hablamos de los colores de la flor, como lo que veníamos hablando recién, los blancos y los rosados, las veíamos claramente distribuidas en clases. Eran o blancas o rosadas. O bien teníamos la alternativa intermedia, ¿cierto?, que era el rojo, el blanco y el rosado, pero no teníamos más variación que esa. Y perfectamente podíamos distinguir entre ellas. Adicionalmente, daba lo mismo si es que las semillas eran lisas o rugosas en condiciones de alta temperatura o baja temperatura, de mucha humedad o de poca humedad. Siempre iban a ser lisas o rugosas. Es decir, el medio ambiente no va a hacer la diferencia. Normalmente hay un gen o pocos genes que determinan la expresión de ese carácter. Y finalmente, algunos ejemplos como lo que veníamos viendo anteriormente. Es decir, son cosas bastante limitadas y que podemos identificar con bastante claridad entre una forma del gen y la otra forma del gen. En el caso de la variación continua o los genes cuantitativos, tenemos justamente esa característica. Nuestros genes ya no se comportan en forma diferenciada, no tienen dos formas distintas, sino que tienen muchas formas distintas que eventualmente tienen incluso alternativas intermedias que no logramos identificar. Por lo tanto, hablamos de una variación continua y que forma una campana de Gauss en términos de su distribución. La influencia del medio ambiente es muy fuerte, es decir, producto de que existen muchas formas distintas, el ambiente provoca que se generen cambios y esos cambios se manifiesten en cosas intermedias y no logramos identificar entre lo que es blanco y lo que es rojo, sino que hay una serie de degradé de colores intermedios que no nos permite identificar exactamente grupos aparte. Normalmente son más de 2 genes los que están involucrados en la expresión de este carácter. Y algunos ejemplos son el peso, la altura, el rendimiento y otros elementos como eso. Si quisiéramos describir de alguna forma todos los genes, podríamos decir que el fenotipo, es decir, la expresión de un carácter determinado, está dado por el genotipo, es decir, lo que tenemos en nuestros genes, el ambiente y la interacción entre los dos. Cuando hablamos de caracteres cualitativos, el ambiente se hace cero, porque no hay influencia del ambiente y obviamente la interacción del ambiente también se hace cero. O sea, basta con tener el genotipo y nosotros vamos a ver cuál es la expresión. Sin embargo, en el caso de los caracteres cuantitativos, necesitamos de un genotipo, necesitamos saber en qué ambiente están creciendo o se están desarrollando para poder saber cómo va a ser la expresión del fenotipo. Es decir, existe una interacción entre el genotipo y el ambiente. Resumiendo eso mismo, ¿cierto? Tenemos un genotipo, tenemos el medio ambiente y tenemos otros genes que eventualmente podrían estar involucrados en la expresión del carácter. Les decía que los caracteres cuantitativos eran muchos genes los que estaban involucrados. Mientras más genes son involucrados o están involucrados en un determinado carácter, existen más probabilidades de que estos interactúen entre ellos y conversen de formas distintas para provocar una expresión o un fenotipo distinto. Por lo tanto, el fenotipo va a estar dado exclusivamente, ¿cierto?, por la expresión de estos caracteres y por la interacción entre el ambiente y los genotipos. Insisto, cuando el carácter es cualitativo, existen pocos genes, existe poca influencia del medio ambiente, basta con el genotipo para saber cuál va a ser la expresión del fenotipo. Eso es un campo de maravilla. Si todas las plantas fueran genéticamente iguales y yo escogiera una de ellas para poder hacer mejora, porque en realidad considero que esa planta es ligeramente más alta que el resto, probablemente si la selecciono y hago mejoras en el tiempo, no voy a encontrar muchas diferencias. Sin embargo, si es que dentro de esta variabilidad de tomates que tengo acá, escojo uno chico o uno grande, uno amarillo o uno verde o uno rojo, voy a encontrar diferencias genéticas. Es decir, para poder mejorar, la agricultura no necesita que todo sea igual, sino que necesita que haya mucha variabilidad, que haya mucho cambio. Y ese cambio está dado es la base del mejoramiento, la base de nuestro mejora en la agricultura, nuestra mejora
que también apoya la biotecnología para poder crecer y desarrollar alternativas de cultivos nuevos. Y nuevamente, para poder hacer mejoras y cambios en la agricultura, necesariamente tenemos que pasar por el tema de entender el concepto de la relación entre el fenotipo, el genotipo y las interacciones que existen con el medio ambiente. Simplemente para graficar lo que veníamos hablando de estos caracteres continuos y cómo se hace el mejoramiento vegetal o el mejoramiento animal, pensemos que existen una población parental original de dos tipos. Es decir, estamos hablando de caracteres continuos, caracteres cuantitativos en este caso, que tienen una distribución desde este punto hasta este punto. Es decir, no son todos grandes ni todos chicos, sino que hay individuos que son eventualmente más chicos que otros y otros que son, si bien son más altos que estos de acá, también existe una dispersión de individuos, algunos más grandes y otros más chicos. Al combinar esos dos, generamos una población intermedia que tiene la combinación de este con este otro y genera esta condición intermedia. Si lo autofecundamos o lo cruzamos entre sí, vamos a generar una población que tiene teóricamente la distribución total que va desde este punto hasta este punto de acá. Es decir, yo podría idealmente escoger cualquier individuo que esté en esta población que tiene la combinación de ambos padres originales que tengo allá. En teoría yo podría escoger solamente el extremo superior, porque es lo que más me interesa y que tiene algunas características que tengo relevantes. Eso lo cruzo entre ellos, porque son solamente los superiores, me quiero quedar con eso. Y finalmente tengo una respuesta a la selección. Esta respuesta, o esta progenie de selección, es lo que yo alguna vez, o de alguna forma ando buscando. Lo que yo estoy tratando de hacer es identificar un carácter. Ese carácter selecciono la parte que más me interesa, cruzo lo que me interesó y genero una población nueva. Ese es el proceso de mejoramiento. Ustedes podrán entender que si yo tengo que ir cruzando y observando, escogiendo solamente de una generación a otra, esto toma una serie de años. Lo que no se alcanza a ver aquí son los años, pero ese es el F1, ahí dice desde el F2 hasta el F6 o 7, aquí dice desde el 7 al 9, de ahí dice del 9 al 10 o 12 podría decir perfectamente, y aquí hay 2 años más de multiplicación. Es decir, si nosotros aplicamos un sistema de mejoramiento regular, bajo condiciones normales, sin aplicar mucha biotecnología, simplemente haciendo cruzamientos, me puedo demorar fácilmente 15 años en llegar desde un cruzamiento original hasta una semilla que yo le voy a vender a un agricultor. Ustedes pueden entender que las necesidades que se producen en la agricultura en 12 años pueden haber variado muchísimo. Y la verdad es que la biotecnología hoy día ha permitido acortar muchos de estos elementos a tiempos a la mitad. En muchos casos hay que hacer y repetir igualmente estos pasos, pero hemos tenido las herramientas para poder avanzar más rápido en distintos procesos. O bien seleccionar mayores cantidades de individuos y hacer selecciones más fáciles y más eficientes. Adicionalmente, es importante considerar que los cultivos, y en este caso no hablo del caso de los animales, porque los animales tienen solamente un solo concepto, tienen 3 grandes formas de reproducción. El trigo es un ejemplo de autofecundación, es decir, normalmente se autofecunda y genera individuos de reproducción de autofecundación. Plantas como el maíz se polinizan en forma cruzada, es decir, yo tengo una planta de un tipo, otra planta de otro tipo, y necesariamente para que se pueda reproducir y formar los granos, necesito que el polen venga de una planta y llegue a otra. No puedo tener autofecundaciones porque si no ocurre una serie de problemas genéticos que van produciendo deterioros en la característica del maíz que yo estoy trabajando. Y finalmente cultivos como la frutilla que se multiplican en forma vegetativa, es decir, yo tomo un estolón, un pedazo de planta y lo reproduzco